Muy bien, vamos a continuar con el orden autóctona, porque la vez pasada solamente estuvimos hablando de características morfológicas de Chistocerca y ahora hablaremos sobre métodos de control. Bien, esta clase de este día ha sido como referencia a un documento que ustedes lo pueden encontrar en esa dirección que está ahí. Se denomina Plan de Acción para el Manejo de la Langosta Centroamericana. Así lo pueden encontrar ustedes en Facebook, se llama en Internet, y de ahí he sacado esta clase de este día. Así que si usted quiere ahondar más sobre este punto, ahí está la dirección. Bien, para la clave para poder enfrentar la chistocerca, se recuerdan que estuvimos hablando la clase pasada sobre ella, es la exploración y la vigilancia. A propósito, este día una estudiante publicó si un insecto que compartió este día es chistocerca o no es chistocerca. Mucha gente cree que esa es la langosta causante de plaga, pero realmente esa no lo es. Esa es otra especie. La vimos la vez pasada en la clase anterior. Así que esa no es chistocerca y tampoco es plaga. Bien, entonces la exploración de chistocerca contiene varios apartados. Implica hacer una exploración y determinar si la población que existe es suficientemente grande, suficientemente significante para poder hacer más acciones. Por ejemplo, si la respuesta es sí, entonces conviene hacer un muestreo. Ahora, ese muestreo nos va a determinar si la plaga está en riesgo bajo o en riesgo alto a partir de ese muestreo. Si está en riesgo bajo, entonces no es necesario hacer nuevas estaciones de exploración. Pero ¿qué sucede si está en riesgo bajo y alto? Entonces es necesario un posible control. Una población significante, es decir, una población que nos va a obligar a hacer muestreos, se caracteriza por lo siguiente. Si tenemos un cuadro que nos habla de riesgo, las fases, por ejemplo, la fase puede ser solitaria, transis o gregaria. Y el ambiente, por ejemplo, solo voy a explicar uno. Si el ambiente es regular y la solitaria está abajo, entonces es un criterio que uno puede tomar para ver si conviene o no seguir haciendo el muestreo. Y así sucesivamente cada una de estas fases se van comparando con el ambiente y si está bajo, medio o medio alto. Entonces, dependiendo de eso, usted va a decidir si procede o no un muestreo. Recuerde que previamente usted ha hecho una exploración, ha ido a caminar por el terreno y ha visto unas que otras, entonces usted toma la decisión si va a hacer el muestreo y lo va a tomar si la población es significante. Y estos son los criterios para ver si es significante. El riesgo bajo significa que las poblaciones son mínimas. Entonces, lo que se recomienda es realizar más exploración. Cuando hablamos de riesgo medio, entonces hablamos de que las poblaciones sí ya son significantes. Por lo tanto, hay que intensificar el muestreo. Ahora, si el riesgo es medio, alto o alto, entonces la población definitivamente que es significativa. Y ahí, en ese caso, ¿qué es lo que se sugiere? Seguir muestreando para delimitar el área donde puede encontrar la plaga y realizar medidas de control. ¿Cuál es el procedimiento de una exploración? En primer lugar, usted tiene que establecer una ruta por donde va a hacer la exploración. Y hoy nos podemos auxiliar de métodos como por ejemplo el GPS o el teléfono móvil. Estos iPhone traen, no sé si estos otros traerán mecanismos para ubicar un punto en particular. En todo caso, se puede auxiliar de GPS para ubicar un punto en particular. Se recomienda hacer unas 6 a 8 puntos de exploración al día y el desplazamiento del explorador siempre será en línea recta cuando el terreno es homogéneo. Pero si el terreno no lo es decir, si hay variaciones de hábitat, es decir, en un lugar hay maíz, en otro lugar hay caña, en otro lugar hay maíz, sí, entonces se recomienda N. ¿Cuáles son las zonas a explorar? Una zona gregarígena, ya la vez pasada hablamos que zona gregarígena. ¿Qué significará zona gregarígena? Vamos a ver quién colabora. ¿Qué significará zona gregarígena? ¿Qué significa? Ajá. Es una zona cuando estos animalitos están todos juntos y andan en manadas para comer en cualquier lugar. Muy bien, exacto. Esa es una zona explorar para la zona gregarígena. También otra zona es donde anteriormente se detectó presencia de esa plaga. También donde hay condiciones favorables para la plaga. ¿Cuáles son las condiciones favorables? Los pastizales. Y aquí le faltó algo. Vamos a corregir esto.
pastizales le vamos a poner en cultivos agrícolas. ¿Cuáles son los cultivos agrícolas que en un principio prefiere esta plaga? ¿Qué nos recuerda? ¿Cuáles son los cultivos agrícolas que en un principio, El maíz, muy bien, ¿cuál otro? el arroz, los frijolares. Digamos que en un principio prefiere gramíneas. Las gramíneas, digamos, en general. Exactamente, en un principio las gramíneas, pero después va con todo, después va con todo. Bien, entonces también se recomienda explorar lugares aledaños a áreas quemadas. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento de solitarios y estos solitarios generan gregarización. Cuando se quema la caña, entonces los insectos que están ahí se escapan y probablemente ahí existan chistos cerca y se juntan con otra y entonces van generando gregarización. También por zonas en las que se tienen reportes que por ahí pasaron, es decir, rutas de migración. Igualmente, lugares cuyos cultivos han sido abandonados por algún tiempo. También las orillas de drenes, canales, lagunas, etc. Esas son las zonas que se recomienda explorar. Pero ¿cuáles son los periodos de exploración? Debería de ser durante todo el año. Y la idea es prestar especial atención en el estado biológico que vayamos a detectar y en qué época del año esté presente. Aquí usted está viendo un cuadro donde nos está mostrando más o menos cómo es la biología de este insecto. A manera de ejemplo, vamos a describir el caso, por ejemplo, de mangas. Se supone que las mangas están entre enero y febrero. Ahí se supone que están las mangas. Por ejemplo, las ninfas se supone que están de junio a julio y así sucesivamente. Ahora, en cuanto al muestreo, ¿qué podríamos decir? Se deben muestrear poblaciones solitarias, pero también en transición. Y ahí, ¿qué es lo que se pretende con el muestreo? Que obtengamos la densidad poblacional y también la superficie que éstas ocupan. Para el caso de las poblaciones gregarias, que también se pueden muestrear, entonces allí, ¿qué es lo que se persigue? Pues el detalle es que cuando son gregarias son demasiadas, son incuantificables, son demasiadas, son muchas. Por lo tanto, aquí solo debe usted reportar el área afectada si es por bandos o si es por mangas. Recuerde con mangas, quise decir. Recuerde que bando y manga es diferente. Hay un glosario de términos en la clase anterior donde está la definición de lo que es bando y de lo que es una manga. ¿Cómo tomamos la muestra? Bueno, lo conveniente es de que usted utilice, por ejemplo, redes con mallas tecnológicas como la que está allí. Y también que cuando tenga dudas, pues lo reporte. Lo reporte a los especialistas, pero en este caso usted ya casi va a ser un especialista en esto. A usted se supone que usted ya podría identificar si se trata o no de una chistocerca, o al menos acercarse mucho a su descripción. Vamos a ver cómo se evalúan las densidades. En el caso de los solitarios, están dispersos en bajas densidades, es decir, cuando son pocos están dispersos. Y pueden estar localizados entonces de distancias medias hasta centenares de metros, de uno de otro. Uno de otro puede estar hasta centenares de metros, o 50 metros, o 80 metros, entre uno de otro. Hay poca interacción, casi no establecen relación entre uno y otro. Y más que todo, las interacciones se dan por la actividad cuando se está dando la cópula. La movilidad es mínima y el desplazamiento individual no genera ningún estímulo entre ellos. Generalmente predominan los colores verdes cuando hablamos de estados ninfales. ¿Esto qué significa? Que los estados solitarios no necesariamente van a ser solamente los ninfales, también pueden ser los adultos. En un momento pueden ser los adultos y generalmente predomina el color verde. Solo que en el caso de los adultos, cuando ya van a copular, entonces cambian de color, se vuelven, si ustedes lo recuerdan, se vuelven amarillos. Ahora, cuando están en manchones o cuando están agrupados, no es una formación que se va a hacer estable, sino que es bastante débil. Y generalmente ahí existen transiens congregans o solitarios. Y frecuentemente están agrupados por manchones. La densidad puede ser muy elevada. Las interacciones entre ellos son débiles.
Su movilidad va a depender de la gregariedad de los individuos y pueden existir ninfas, pueden existir adultos o pueden existir ninfas a punto de convertirse en adultos. Estamos hablando de los manchones. Si solamente se trata de ninfa, entonces la coloración que presentan es como la que usted está viendo ahí, un verde manchado o un rojo rosado manchado. Ahora, en el caso de los gregarios, aquí existen gregariatos en densidades muy altas. Aquí sí hay interacciones entre ellos. Se mueven bastante y ese movimiento está coordinado con un punto definido hacia dónde se dirige. Por lo tanto, todos van en la misma dirección. Si se trata de ninfa, entonces le vamos a llamar bandos, y si se trata de adultos, entonces le vamos a llamar mangas. Aquí, por ejemplo, está viendo usted este grupo de gregarios. ¿Cómo le llamaría usted a este grupo? ¿Le llamaría usted bando o le llamaría manga? ¿Cómo le llamaría? Usted va por ahí. Bandos. ¿Por qué bandos? Porque todavía no han pasado. Porque son ninfas y están juntas, gregarias. Muy bien, exacto. Es un bando. ¿Y este qué sería? ¿Qué sería esto? Manga. ¿Por qué sería una manga? Porque ya tienen las alas desarrolladas. Ya son adultos, pues, muy bien. Bueno, si está... Sería un manga. Esta sí, correcto. Bueno, si usted está explorando y justamente está en el periodo de madurez y cuando estén poniendo huevos, entonces hay que revisar todos los insectos que usted ha colectado. Y si son hembras, allí se hace algo bastante cruel, ¿verdad? Porque el abdomen se le aprieta, si quiere verlo así, para que expulse para ver si hay huevos. Ya más adelante vamos a ver una imagen. También eso le permite saber a usted que si no tiene huevos, entonces inmediatamente usted va a suponer que ya ovipositaron. La pregunta es dónde han ovipositado. ¿Quién recuerda dónde ovipositan? ¿Dónde oviposita Chistocerca? ¿Dónde es que oviposita ella? ¿Quién recuerda? En el suelo. En el suelo, correcto. Ahí en la tierra, allí oviposita. Entonces, observe usted esta imagen. Vea que ahí el técnico está apretándole el abdomen a este insecto. Miren, lo partió. Y esto que está acá es una masa de huevo. Si la hubiese, le hubiese hecho una excisión acá y no le hubiese encontrado huevos, entonces obviamente esta hembra ya los depositó en algún lugar. Aquí hay acaba de terminar una cópula y la hembra está aquí abriendo el hoyo donde va a colocar los huevos. Si ya han ovipositado, imagínense usted que todas las muestras que usted toma ya no les encuentra huevos, entonces significa que ya ovipositaron. Se va a tener usted que mostrar el suelo. Y allí en el suelo usted va a detectar si existen huevecillos que están envueltos en unas falsas gotecas. Así se les llama a estas falsas gotecas. Se recordará que es una espuma que la hembra expulsa y después se endura. Se llama falsas gotecas. También para saber si ahí hay falsas gotecas, hay una característica de que hay un tapón esponjoso tapando ese hoyo. Entonces hay que revisar bien el suelo y ver si vemos que hay un tapón esponjoso, entonces puede suceder. Pero también hay que tener cuidado, porque a veces solamente son orificios que la hembra va probando. Si no le conviene, se va para otro lugar. Entonces uno puede creer que porque ve los orificios ya se trata que hay una masa de huevo. A veces no, a veces son orificios de prueba. La hembra solo probó. Entonces por eso habría que escarbar allí y verificar si ya hay huevos allá adentro. ¿Cómo nosotros podemos calcular la densidad poblacional, que forma parte de la lucha preventiva? Se trata de hacer conteos solo en poblaciones no gregarias, porque ya vimos que las gregarias son demasiadas. Entonces, si nosotros hacemos un buen cálculo de esa densidad poblacional,
vamos a tener datos que nos van a dar una idea de cómo está la densidad de esa población. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, aquí este técnico va caminando en un área de 100 metros de largo por 1 metro de ancho. 100 metros de largo por 1 metro de ancho. Entonces, él va a explorar en toda esta zona. Va caminando él. Y si observa que hay insectos, entonces se recuerda. Entonces, si observa que existe cerca, entonces va a tomar la decisión si procede un muestreo o si no lo amerita. También se va a fijar si está en estado de ninfa, en estado adulto. Se va a fijar si hay bandos, si hay manchas. Bien. Pero si ya no estamos para estar haciendo muestreos ni nada de eso, imagínense que de repente viene esa plaga y ahí en campo experimental ya todo está lleno de insectos. Recuérdese que ahí dijimos que ya no procede a hacer muestreos porque es demasiado. Y además ya sabe que está. Entonces, en ese caso, no queda de otra. Allí los brebajes, las brujerías y todo eso fracasan. Allí no queda más que hacer uso de un control químico. Ahí no queda de otra. Cuando usted va a hacer muestreos, por ejemplo, aquí está un aparatito que se llama contómetro. Usted simplemente va contándolas, pero va apretando este botón que está acá. Usted siempre va apretando para no perder la cuenta. Entonces al final le va a salir cuántas veces apretó este botoncito y eso le va a decir cuántas detectó usted. Usted ahí puede ir haciéndolo. En este sentido, usted tiene, por ejemplo, ir definido. Voy a contar solo las ninfas, voy a contar solo los adultos. Ahí usted va a decidir. Se llama contador manual o contómetro. Con esa operación le va a determinar las densidades. Por ejemplo, si es alta, cuando la densidad va a ser alta, quizás eso mismo te habernos preguntado, cuando va a ser alta, si hay más de 30 adultos por 100 metros. Cuando va a ser media, si hay de 10 a 30 adultos por 100 metros. Y cuando va a ser baja, si hay menos de 10 adultos por 100 metros. Entonces, con los muestreos usted puede determinar cómo está la densidad. Y anteriormente dijimos que si es media o que si es alta, conviene seguir haciendo más muestreos. Si es baja, pues no hay que preocuparse mucho. Y ya lo dijeron ustedes, cuáles son los cultivos asociados a la langosta: los pastos, maíz, frijol, caña de azúcar. Pero principalmente el frijol cae como en un segundo lugar. Prefieren en un primer lugar las gramíneas. Las plantas secundarias también, que están asociadas a las comunidades primarias de langosta. Aquí está el tamarindo. Bueno, aquí hay unas que no las conocemos nosotros, pero sí conocemos el tamarindo, la dormilona, la mimosa, el Quisidia septum, este nombre común no me recuerdo, pero este sí también está presente en El Salvador. Entonces, estas son las plantas secundarias asociadas a las comunidades primarias de langosta, que significa que la langosta puede estar en cualquiera de estos cultivos, aparte de las gramíneas, o está en estos cultivos y de aquí emigra a la gramínea. ¿Cuáles son los pasos que podemos nosotros seguir a la hora de hacer un muestreo? Observe usted que el primero es, hay que establecer una zona y todas las coordenadas de esa zona. Caminar en esa área, pero observe usted que él va caminando y mire la dirección del viento para dónde va. O sea, él va caminando a enfrentarse a la dirección del viento. Va en contra de la dirección del viento. Eso es importante porque así los insectos van a volar hacia él. Debe hacerlo no una sola persona, sino que varias. ¿va? Por eso se dice que debe haber más de varias personas. Hay que ver cuáles son las plantas que están presentes, porque recuérdense que hay plantas que son hospederos primarios y secundarios. Hay que contar a los adultos, igualmente también contar las ninfas, y eso se repite 5 veces. Y llenamos los formatos. Y así estamos. Después vamos a otra estación. Entonces usted ya con estos datos, ya usted dice, bueno, mire, yo ya exploré la zona y le informo que la densidad anda por aquí así. Entonces de ahí va a depender si se hacen más muestreos o no. Si nos enfrentamos a un problema serio, pues hoy tenemos a los drones, ¿verdad? Anteriormente se usaban avionetas, las avionetas casi entraron en desuso, vinieron los helicópteros, pero ahora son los drones los que están de moda. Y en la web está este sitio, si les interesa saber, se llama SINLANG, que es el Sistema de Información y Monitoreo de Langosta. Esto es de México. Ellos están monitoreando constantemente, no solo México, sino que también la zona de Centroamérica,
para ver cómo va evolucionando esta plaga. Como ven, en esta plaga se invierte dinero y está constantemente monitoreada por los graves amenazas que representa. Aquí está un mapa, por ejemplo, de las áreas que cubre. Usted puede visitarlo aquí, pero se la puse acá si le interesa, y puede ver cómo está el estado actual de esta plaga. Damos esta gráfica que nos está diciendo cuál es el tamaño de las poblaciones, cómo estas van variando en el tiempo. Y está el caso cuando no aplicamos ningún control, cuando controlamos al inicio de que surge y cuando hacemos manejo preventivo. Si usted ve, cuando se hace manejo preventivo es cuando no se dispara casi nada la plaga. Cuando hacemos control, cuando recién inicia, entonces hay un pequeño levantamiento, pero después se estabiliza. Pero si no controlamos, esto, valga la redundancia, se sale de todo control y entonces hay serios problemas. Ahora veamos cuáles son los protocolos para la detección y el control de un brote. ¿Qué tipo de comunicación y de accionabilidad podríamos hacer en áreas urbanas, en áreas agrícolas, en áreas ganaderas o en bosques? Algunos conceptos relacionados con eso. Brote. Brote significa la concentración y la multiplicación. O sea, es un marcado incremento en el número de insectos por superficie. Estos se tienden a gregarizarse, en el caso de las ninfas en forma de bando, y en el caso de los adultos en forma de manga. El brote puede ser aislado o puede ser extendido. Puede ocurrir después de las lluvias, y eso es porque el suelo posee humedad favorable para que se pongan los huevos. Esa es la definición de brote. Ahora la definición de surgimiento. Piense que está en español y está en inglés porque en la literatura se ocupan bastante estos términos en inglés. Esto es después del brote, el surgimiento. Y en este caso siguen 2 o más fases de trances con grenas o gregarios. En este caso ya están ocupando un área más extensa. Luego viene la recesión. Aquí hay periodos con baja población de langosta o está ausente. Entonces se revierte a fase transias, disocia o solitaria. Puede ser establecido en una región particular. Ahora, de este concepto de recesión se deriva otro concepto, que es la de zona de recesión o gregarígena. En esa zona gregarígena, la langosta siempre va a estar presente, ya sea en mínima o alta densidad. Quiere decir que ahí siempre vamos a encontrar langostas en la zona. Aunque la plaga no esté diseminada, pero ella siempre va a estar ahí. Ahora hablamos sobre el área de invasión. En este caso nos referimos a aquella zona que generalmente esta plaga le gusta invadir en su ruta que va migrando. Y ahora aquí vemos nosotros qué sucede cuando hay vigilancia, detectamos los solitarios y luego vemos cómo estos se convierten en trances y como agregarios. Entonces, cuando hay vigilancia, nosotros y determinamos la presencia de solitarios, entonces intensificamos los muestreos a otras áreas y aplicamos métodos de control. Y luego, si llega a gregario, entonces exploramos otras áreas e igualmente establecemos métodos de control. Entonces, la clave es que nos vayamos al principio, a estar monitoreando a los solitarios. ¿Cuáles son las medidas de control en un área ganadera? Eso es importante porque estos atacan los pastizales. Aquí aparece un montón de productos químicos que se recomiendan. Ahí los leen ustedes después. También hay algún hongo. Esto sí es importante. Fíjense que esto del hongo es cuando estamos en medidas preventivas. Y está, por ejemplo, el Metahercium acridium. Este es un hongo que se usa. Y luego está un listado pero de productos químicos. En las áreas agrícolas, aquí también hay un listado de productos químicos. La cipermetrina, la deltametrina y etcétera. Esas se usan bastante. En los bosques. Aquí se presenta pero como mangas, ya que el hábitat arbóreo no es un nicho ecológico. Y aquí se puede usar extracto de neem. A veces que llegan a la ciudad. Ahora, en la ciudad se recomienda no aplicar mucho veneno. Pero si acaso es necesario, se pueden usar de bajo impacto ambiental. Por ejemplo, los imidacloprid, espinosina, cipermetrina, eso se pueden usar si acaso sea necesario. En términos biológicos se puede usar Metahercium acridium y Beauveria baccina
Estos son hongos. Pero ejercen estos efectos nada más en ninfa 1 y ninfa 2. Es decir, cuando están bien chiquitos. Los demás estados ya no les afecta. Aquí ustedes ven, por ejemplo, unos insectos que han sido dañados por este hongo. En este caso son adultos, pero han sido dañados. Miren cómo pueden llegar a terminar. Patos también se usan. Aunque no lo crean, pero también se pueden usar patos. Un pato se puede comer hasta 200 langostas al día. El gran lío es el siguiente. Y para eso, para usar patos necesitamos recursos hídricos, agua. Y en algunos lugares donde hay caña no hay agua. Ese sí es un gran problema con los patos. Y se necesita obviamente una gran cantidad de patos, ¿va? Pero sí pueden ser excelentes controladores. Y aquí les muestro el flujo operativo de emergencia de la langosta. Aquí está el técnico detectando el brote. Y cuando se detecta el brote, entonces el Estado, el país emite un acuerdo del ministerio, decreta plan de emergencia, generalmente 6 meses. Eso se hizo aquí en El Salvador el año pasado durante la pandemia, cuando inició la pandemia. Ya venía estado de plaga también. Y entonces el gobierno decretó estado de emergencia. Entonces ese estado de emergencia habilita a la OIRSA para solicitar fondos. OIRSA es una organización de Centroamérica que vigila todas las plagas que están en cuarentena. La chistocerca está en cuarentena siempre. Y luego también interviene la dirección ejecutiva de la OIRSA. Todos estos analizan y autorizan fondos a cada país para poder pagar todo lo que se tiene que pagar, técnicos, materiales, equipos, para poder manejar esta plaga. Este es el fin de esta primera clase. Vamos a dar una segunda clase. Este es lo que hacía falta sobre el orden Octóptera. ¿Preguntas al respecto? Bien, entonces pasaremos con el otro orden. El orden Homóptera. Entonces ya dejamos atrás al orden Octóptera, ya dejamos atrás a los chistocerca y ahora hablaremos sobre el orden Homóptera. Aquí podemos encontrar unas plagas que no son peligrosas, pero otras que sí lo son. Por ejemplo, estas no son muy peligrosas, son como secundarias. Esta es Membrasis mexicana. Aquí están viendo ustedes la ninfa y el adulto. Esta es la ninfa y este es el adulto. Estas andan en leguminosas, en hortalizas, en plantas ornamentales, igual la canófora. No son plagas tan grandes. Pero aquí sí llegamos a una familia donde hay una plaga muy importante, que es el salivazo. Se le conoce como mosca pinta también. Está en caña y está en pasto. Eventualmente llega al maíz, pero no es allí donde ella se divierte. Prefiere la caña y prefiere los pastos. Hay un montón de salivazos. De hecho, hay Aenolamia, Prosapia, Deois y otro montón más de especies. Esto de género. Entonces hay que tener cuidado porque no todas son Prosapias. Ya vamos a distinguir cuál es Prosapia, cuál es Aenolamia. Observen bien la Prosapia. Miren esta cinta amarilla o blanca que se lo observa acá. Y observe que el scutum está aquí. Y arriba pasa esta franja horizontal. Estamos refiriendo a una prosapia. Ahora veamos a Aenolamia. En el caso de Aenolamia, este es el scutum y es rodeado por este lado y por el otro con una franja. Pero no tiene la franja transversal del anterior. O sea, aquí estamos frente a Aenolamia. El otro es Tomaspis. En este caso, si usted observa, hay una mancha que recubre, pero no completamente al scutum. Y viene de protórago. Pero el scutum no lo cubre completamente. Esta que estamos viendo acá es una Tomaspis. Entonces son 3 grandes géneros: Aenolamia, Tomaspis y Prosapia. Vea usted ahí cómo es la Prosapia, las características de la Prosapia. Ahora observe las de la Aenolamia.
y vea las de Tomaspis. El color puede ser amarillo o blanco en todas, o rojo. Por eso, no, si se fijaron, no les he hablado del color. Este es el ciclo de vida de este insecto, por cierto. Por las características que acabamos de ver, ¿cómo ubicaría usted a esta? Prosapia, Tomaspis o Aneolamia, esta que está acá, ¿cómo la ubicaría? ¿Qué nombre le daría? Prosapia, Aneolamia o Tomaspis, que es una más común. Neolamia. Es una aneolamia, correcto, porque usted observa que hay una mancha que rodea al escudo. Y entonces esta el adulto puede durar de 6 a 9 días, el huevo de 10 a 15 días si está lloviendo, pero puede pasar hasta 6 meses enterrado. Esto que pueda pasar hasta 6 meses enterrado se llama estivación. Así es como los insectos estivan. Por eso de repente usted cultiva la tierra y usted dice de dónde salió este insecto. Salió porque probablemente los huevos estaban ahí en estivación o las pupas en el suelo. Bien, y después de esto se convierte en ninfas, que pueden ser hasta 4 estadios. Este es el daño que ocasiona. Aquí está la caña, que es donde más le gusta estar, y ese es un adulto generalmente que quema o seca la rama. Los huevos de estos insectos son bien chiquitos, obviamente, parecen granos de arroz. Generalmente cuando comienza la lluvia, comienza la hembra ¿cómo se llama? A colocar huevecillos, pero también es el momento en el que los que están en diapausa comienzan a eclosionar. Porque la lluvia, están sincronizados con la lluvia. La lluvia los ablanda y entonces ellos comienzan a eclosionar. En ese sentido tenemos huevos de dos tipos, de corto desarrollo, que son los de lluvia, y los diapáusicos, los que están enterrados. Las ninfas. Es importante señalar que una vez que las ninfas eclosionan, se van para el suelo. Pero en el suelo se van para las raíces de las plantas, y entonces ahí le comienzan a chupar la savia. Y ahí puede ver usted el color de la ninfa, que es como cremoso. Después salen del suelo, pero al salir se cubren con espuma, como la que usted ve acá. ¿Para qué se cubren con espuma o saliva, si lo quiere decir así? Para protegerse de sus enemigos naturales. Además, les brinda humedad. Ahora, una ninfa que recién ha eclosionado se dirige siempre hacia el cogollo. ¿Por qué se dirigirá al cogollo y no a otra parte de la planta, a una ninfa? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque la parte del cogollo es más tierna que las otras partes. Exacto, los tejidos son más fáciles de perforar. Allí se alimenta la savia y permanece cubierta de salivas por protección. Pero hay estados ninfales, pueden haber hasta 5, dependiendo de la especie. Y cada instar puede durar de 8 a 14 días. Pero esa saliva, ¿por dónde sale? Por el extremo anal. Y como lo dijimos anteriormente, protege a la ninfa contra sus enemigos naturales y contra la desecación. Ya cuando está en el último instar, las ninfas comienzan a desarrollar alas vestigiales, porque se ven pequeñas. Y ya así se trasladan hacia las vainas más viejas del tallo, o sea, hacia las hojas más viejas. Y ahí van a permanecer las ninfas cubiertas, escondidas, hasta que se transforman en adultos. Vamos a hablar sobre los daños de este insecto. Aquí está viendo usted adultos, por cierto, aquí estamos viendo 2. Vamos a ver quién nos dice. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo le llamaría usted? Tomaspis, Aneolamia, o ¿cómo le llamaría? Neolamia. Y a esta que está aquí, ¿cómo le llamaría? Una prosapia. Correcto. Bien, entonces, fíjense que realmente el daño peor no lo hacen las ninfas, lo hacen los adultos. ¿Por qué razón? Porque ellas succionan la savia, ¿va? Pero al hacerlo están inyectando sustancias venenosas, sustancias tóxicas.
y esas sustancias tóxicas afectan el desarrollo normal de las hojas. Las comienzan a secar como las vemos acá. El daño puede ser tanto que si es una alta infestación, se puede morir la planta. También a nivel de fábricas tenemos problemas. ¿Por qué razón? Porque se reduce el contenido de sacarosa. Recuerde usted, sacarosa es el azúcar de mesa. Esas azúcar que nosotros endulzamos la leche, el café, lo fresco, los dulces, los pasteles, se llama sacarosa. Entonces, cuando están siendo atacada la caña por este insecto, reduce los niveles de contenido de sacarosa. Y en vez de eso, aumenta el de la fibra. ¿Y por qué lo disminuye? Porque se produce una inversión de la sacarosa. Es decir, la sacarosa se descompone en glucosa y en fructosa. Pero usted no anda buscando ni glucosa ni fructosa, a usted le interesa sacarosa. Pero cuando está atacada por estos insectos, por alguna razón hace que la sacarosa se invierta en sus componentes que son la glucosa y la fructosa. Hay varios métodos para poder controlar a los salivazos de manera biológica. Por ejemplo, por medio de nemátodos. Generalmente estos entamopatógenos están agrupados en dos familias. Nemátodos entamopatógenos. En la Stynernematidae y Heteroarbitivitidae. Este nombre siempre me ha costado pronunciar porque los nemátodos. ¿Qué sucede con estos nemátodos? Tienen una asociación simbiótica con bacterias. Cada bacteria pues se especifica, cada nemátodo. Y entonces la bacteria es la que mata al insecto, no es el nemátodo, sino con las bacterias que porta el nemátodo. Y a la vez la mata y produce un medio adecuado para que se reproduzcan los nemátodos. ¿Y qué es lo que hace el nemátodo? La protege. Protege a las bacterias, estas se multiplican y se van pasando a otros hospedantes. Las especies Heterohabitis y Sternema demoran de 10 a 16 días descomponiendo el cadáver del insecto. Ese tiempo pues es necesario para que ocurran 3 generaciones de nemátodos. Ya cuando se agosta el alimento, los individuos en el tercer estadio juvenil abandonan el cadáver y emergen en forma paulatina. Pasan más o menos 3 semanas y una vez listos comienzan a buscar nuevos hospedantes. En esa imagen está viendo usted allí los estados juveniles de esos nemátodos, que como ya mencioné, no son ellos en sí, sino que es la bacteria la que causa la muerte del insecto. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a describir el juvenil inefectivo. En este caso, el nemátodo está en su tercer estado juvenil de desarrollo y supongamos que encuentra un insecto que esté sano. Entonces lo penetra. ¿Por dónde lo penetra? Por la boca, por el ano, por el espiráculo, que son las aberturas naturales del insecto. Una vez dentro, libera la bacteria simbionte. Ahora, la bacteria entonces se encarga de causar la muerte del insecto en un lapso bastante corto, 1 o 2 días. Y el parásito sigue desarrollándose desde el insecto. Pues llega a su cuarto estado juvenil, ya casi para adultos, y los adultos entonces van a permanecer en el insecto siempre comiendo. Se siguen comiendo los tejidos y en donde la hembra aprovecha para depositar huevos. De ahí que los individuos de Heterohabitis son hermafroditas autofértiles. Luego los huevos eclosionan entre los hospedantes, en donde el nemátodo completa su desarrollo hasta que llega a adulto. Posteriormente el ciclo se está repitiendo, tiene que pasar más o menos 3 generaciones hasta que se agota. El alimento se agota, entonces, pero imagínense hasta cuándo. Si ya se agotó el alimento, entonces solo el tercer estado juvenil es el que abandona el insecto y lo abandona para salir en la búsqueda de otro hospedante. A ese estado juvenil se le conoce como juvenil infectivo, o sea, JI.
Entonces, si usted ve acá, los nemátodos en realidad son una buena positiva. Licenciado, y una pregunta, en ese caso sería parasitoidismo. Para, Parasitoidismo sería el que hace el, el nemátodo, entomopatógeno. fíjese que no, porque el término parasitoidismo solo se aplica cuando un insecto ataca a otro insecto, pero cuando son de diferentes especies no se le denomina así. Si hay un tipo de simbiosis que hacen entonces. ¿Cómo? Si hay un tipo de simbiosis. Sí, pero en este caso hay un tipo de relación negativa, ¿verdad? Y recuerden ustedes que aquí quien causa la muerte es la bacteria, por lo tanto, entonces estamos hablando de que le causa una enfermedad. Porque las bacterias, junto con los virus y los hongos, lo que causan son enfermedades. No es el nematodo en sí. No perdamos del hilo eso, ¿verdad? Que son bacterias. Bacterias que poseen estos nematodos, los que finalmente causan la muerte del insecto. Y no es un parasitoidismo, porque el parasitoidismo solo se da entre insectos. Un insecto contra otro insecto. Y se come el animal, se lo come vivo. Y no se lo come en un instante, no que pasan horas o días comiéndoselo. En este caso es la bacteria la que causa el problema. El nematodo lo aporta. Bien, entonces cuando ya llegó al tercer estado juvenil, entonces abandona el insecto para ir a buscar otra víctima, otro hospedante. Y a eso, como dijimos anteriormente, se le conoce como JI, o sea, juvenil inefectivo. Bien, entonces hay otros, son otras con bien chiquitos, son los psicadélides. Son chicharritas miniaturas, pero son el puro diablo porque nos pueden pasar virus. Lo primero que hacen es succionar savia, pero transmiten virus. Por ejemplo, el del rayado fino, el del achaparramiento, y también hay fitoplasma del achaparramiento y hay espiroplasma del achaparramiento. Y cuando una vez están afectadas las plantas por estos virus, ya no se puede hacer nada. Y también la miel que producen puede producir crecimiento del hongo fumagina. Un ejemplo es la Dalbulus maitis, también conocida como Dalbulus peregrina. ¿Qué podemos hacer con esta plaga? Pues siempre hay plantas hospedantes alternativas en el cultivo donde esta plaga está antes de establecer el cultivo, entonces hay que eliminarlas. Hay que ponerle veneno a la semilla antes de sembrarla. Hay que estar pendiente de estar viendo las poblaciones. Se le aplica también foliares para que la planta resista el daño. Y como estamos hablando no de los virus, no que del insecto. Porque recuérdense que si el insecto porta virus, ya no se puede hacer nada. Pero el insecto sí lo podemos eliminar. Y entonces le podemos aplicar también control biológico. Y aquí sí podemos ponerle parasitoides. Por ejemplo, Anagrus, que es una himenóptera, entonces ese sí lo puede eliminar. O depredadores, por ejemplo, la crisopa. También se pueden establecer cultivos trampa. Los cultivos trampa son aquellos cultivos que usted establece antes de establecer el propio cultivo. Por ejemplo, usted va a sembrar tomate. Entonces siembra unas 5 matas de tomate y dentro de un mes va a establecer el resto. Entonces, las plagas se van a ir donde está ese grupito de plagas, desde plantas, entonces a usted se le va a ser más fácil combatirlas ahí, porque están en un lugar determinado. Eso se llaman cultivos trampa. Pero también cultivos protegidos, como por ejemplo los macrotunos. Otra que también el puro diablo es en Poasca Traimed. Esta es en frijol. Inyecta toxinas. Y las toxinas producen amarillamiento de las hojas. Y el frijol se encrespa. Otra es la Dracula-céfala, que ataca el arroz. También se pone amarilla las hojas, la punta de las hojas. Hortensia también es otra que le gusta las hortalizas. También el arroz. Está indicado especialmente para plantas jóvenes. Cuando ella llega, causa punteado, causa corosis, la planta pierde vigor y finalmente se marchita. Y ahora que están sembrando papa allá en la facultad, vamos a ver si llega esta humóptera que se llama Bactericera coquerelli. Le dicen de apodo, le dicen pulgón saltador, cílido de la papa o cílido del tomate, también puede atacar el tomate.
Antes era de la familia Cilidae, hoy es de la familia Triosidae. Este insecto causó que murieran miles de personas en Irlanda. Se sabe que los irlandeses cultivaban papas, de eso vivían, de las papas, como que dice el maíz para nosotros, pero llegó este insecto y hizo, ya imaginan ustedes, hizo daño bastante y entonces bajaron la producción de papa y murió mucha gente de hambre en Irlanda. Pero ¿qué es lo que ocasiona? Lo que se conoce como punta morada. Eso es principalmente el daño que más genera. Se llama punta morada de la papa, también puede atacar el tomate. Y esta enfermedad está asociada con una bacteria que se llama Candidatus liberibacter solanaceae. Eso sí se llama ¿cómo se llama? Esa bacteria que transmite este insecto. Bien, ahora llegamos quizás a la más importante, la mosca blanca. Esta pertenece a la familia Aeroididae, la Memicia tabaci. Aproximadamente son 4 generaciones al año según el clima. Si estamos en invernadero puede tener más de 10 generaciones, una generación por mes. Entonces, si hablo en invernaderos, ahí son más peligrosas todavía que cuando están al aire libre. Si no recuerdan que es generación lo vamos a definir como el tiempo que dura todo el ciclo vital de un insecto, es decir, desde que se pone un huevo hasta que muere el adulto. A la mosca blanca le favorece las temperaturas altas. ¿Qué significa eso? Significa que mosca blanca la vamos a encontrar más que todo en época seca, raramente en época lluviosa. Por eso usted allá no ha visto mosca blanca en el campo. Si nosotros cultiváramos en época seca, allí sí cantar otro gallo, allí sí nos viésemos en este problema de la mosca blanca. Su ciclo de vida está formado por 6 estadios. El huevo y después van todos los estadios ninfales. Al cuarto estadio se le conoce como pseudopupa, pero no es pupa. Y es de aclarar también de que algunos autores a las ninfas de mosca blanca no les dicen ninfas, les dicen larvas. Es un error. El granillo de esta mosca blanca que igualmente transmiten geminivirus. Hay varias especies, no es una sola, no solamente el Memicia tabaci, hay un montón. Algunas afectan hortalizas, cítricos. Lo que sí no atacan, por suerte no lo hacen, es a las cereales. Y los cereales la mayoría son gramíneas, arroz, maicillo, maíz, esas no lo atacan. En esta imagen usted está viendo adultos y huevos de Memicia tabaci. Hay unas ninfas por ahí. Aquí hay ninfas y pseudopupas. Recuerde usted que las pseudopupas son las que ya están por convertirse en adultos. Aquí está una pupa. Y este es el daño. Mire cómo se ponen las plantas. Y en este caso, esos frutos que están ahí no van a hacer muy ganas ni van a llegar a madurar. Aquí vamos a matar por los virus que transmite esta planta. Aquí está también, hay más daño. Este daño lo podríamos confundir con falta de nutrientes. La verdad que también está influenciado por falta de nutrientes, pero si usted observa hay un común acolochamiento. Entonces ahí está la diferencia, que hay un común acolochamiento y la falta de nutrientes está asociada a que la hoja ya no puede sintetizarlo. Por eso también se ve de esa manera. La mosca blanca también hay otra que se llama Traleurodes vaporarium, que es la que de los invernaderos. Es la misma casi que Memicia tabaci, solo que un poquito más grande. Aquí la puede ver usted, casi es lo mismo. Porque este es un video, veamos este video, ¿qué nos dice este video? La mosca blanca es una gran amenaza para diversos cultivos vegetales y ornamentales. Los adultos se pueden reconocer por sus alas cerosas. La mosca blanca ha desarrollado un pico similar a una aguja. Extrae savia que se encuentra en la parte inferior de las hojas y secreta melaza. Esta
melaza, a su vez, es una fuente nutricional para la fumagina u hongo de la negrilla. La hembra deposita sus huevos en la parte inferior de las hojas jóvenes. Si no se ha apareado, todos los huevos serán de machos. Los huevos tienen un color amarillento, son de forma ovalada y frecuentemente se depositan en círculos. Después de 1 o 2 días, se oscurecen. Las ninfas que emergen de los huevos son conocidas como larvas. Las larvas merodean durante unas cuantas horas antes de establecerse en la hoja. Mudan a su segundo estadio y se quedan inmóviles. La ninfa comienza a alimentarse y a producir melaza. Seguirán 2 estadios más. La ninfa ahora muda a su cuarto estadio, el último antes de convertirse en adulto. La ninfa es plana en un principio, después se convierte en una pupa ovalada con pelo. Emerge el adulto. Poco después de emerger, secreta cera sobre todo su cuerpo. Los adultos comienzan a penetrar la hoja con su pico para alimentarse con la savia de la planta. Visita nuestro canal de YouTube y nuestro sitio web para obtener mayor información sobre plagas en la agricultura. Bueno, entonces este video es bastante ilustrativo, ¿verdad? Nos está mostrando ahí cómo va mudando y cómo van pasando los diferentes estados de desarrollo de este insecto. Utilizan el término larva, se fijaron, ¿verdad? Pero es incorrecto. Esta que ven acá es también mosca blanca, pero en cítricos. De repente en los cítricos, si usted va en el envés, va a ver un montón como de algodoncitos. Aquí están las ninfas de mosca blanca y en este caso se llama Aleutropsis flocoxus. Es la mosca blanca de los cítricos. Como ven, entonces la mosca blanca que ataca las gramíneas no es la misma, perdón, que ataca a las hortalizas, no es la misma que la que ataca a los cítricos, es otra. Y nos produce una gran serie de síntomas. Puede provocar corosis, donde está chupando la savia. Puede generar también fumagina, porque secreta mielecilla. También, si el daño es bastante grande, entonces las ramas no crecen, la planta pierde vigor y disminuye la producción. Bien, ahora hablaremos sobre otra familia que son los pulgones, ubicados en la familia Aphididae. Áfidos también se les conoce. Muy vivíparos y son heterogóneos. Es decir, que se alternan generaciones partenogenéticas y sexuales. Pueden haber varias generaciones por hembras partenogenéticas con una generación anfigónica, es decir, con sexos opuestos. Entonces quiere decir que aquí pueden haber intercambios sexuales, pueden haber partenogénesis, puede todo. Hay diferentes mecanismos de reproducción. Cuando eso sucede, se da un notable polimorfismo, quiere decir que el macho se diferencia de la hembra. Y esto se va a dar cuando aparecen condiciones medioambientales que no son las adecuadas para ellas. Por ejemplo, cuando estamos en una sequía
a lo mejor dicho, cuando estamos en mucha lluvia, quise decir. Hay al menos hasta 12 tipos distintos de ciclos biológicos. Como es tan complejo los pulgones, que no se puede definir un solo tipo de ciclo biológico. Pueden haber hasta 12. Veamos la anatomía externa de estos insectos. Usted verá que tienen estos como cachos acá, que se llaman sifones. Tienen una cola. Bueno, esto el color varía dependiendo de quién estemos hablando y tienen sus antenas largas. Lo importante es que quería que vieran estos sifones y la cola. Esos sifones también se les conoce como cornículos y por ahí ellos expelen unas sustancias irritantes que hacen que sus enemigos naturales se vayan. También por esta parte de esta cola secretan una solución, una sustancia azucarada y que la comen las hormigas. Aquí podemos ver estas cuestiones, los cornículos, y aquí tenemos esta colita que se le ve acá, que es por donde tira la miel para los hormigas. Por aquí tira sustancias para los depredadores y por aquí miel para sus amigos, que son las hormigas. Justamente con las hormigas se lleva muy bien, hay una relación simbiótica con ellas, las protegen de sus depredadores y a cambio pues las hormigas reciben miel. Por cierto, aquí está recibiendo su cucharada de miel. Aquí está recibiendo su cucharadita de miel y cuidado que les toquen a los pulgones porque ellos les dan de comer. Los pulgones tienen sus características bien interesantes. Por ejemplo, acá vemos que está saliendo un pulgoncito esta es la madre. Y aquí está pariendo a un pulgón, así como lo escuchan, pariendo, porque se da el viviparismo también. Es decir, estas pueden poner huevos, puede haber partenogénesis, pero también puede haber viviparismo. Aquí está pariendo. Y también hay casos donde hay insectos alados, generalmente los machos. Y las alas, cuando las hay, son membranosas. Eso también puede suceder. Los daños que provocan estos insectos, ¿cuáles son? Bien, tenemos daños directos. Obviamente va a ser directo porque cuando él está comiendo, ¿verdad? Y al estar comiendo lo que hace es que chupa la savia. Y al chupar la savia, entonces se debilita la planta, las hojas se deforman, se acolochan, ¿verdad? Y se curvan hacia abajo. Estos daños son particularmente, especialmente graves cuando la plantita está creciendo en los primeros periodos, en la fase de desarrollo vegetativo. Porque la planta puede morir o ya puede no desarrollarse bien. Si tenemos una gran infestación, entonces prácticamente se produce una defoliación, se caen todas las hojas. Y si no se caen, de todas maneras la planta no crece como debería de crecer. Hay un retraso en el crecimiento y al haber un retraso en el crecimiento también en la producción de frutos. Pero estos son daños directos, pero también pueden existir indirectos. Y en estos casos, como los pulgones cuando están comiendo, chupan savia y la savia lleva azúcar. Y ese exceso de azúcar ellos lo expulsan. Y lo expulsan en forma de melaza. Y entonces sobre esa melaza es que se asientan los hongos y producen fumagina. Por otra parte, también los pulgones pueden transmitir sustancias tóxicas a las plantas. Y si le producen sustancias tóxicas a las plantas, las pueden terminar matando. También algunos pueden transmitir virus. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, del pulgón amarillo. Voy a corregir esto que está malo acá. Este es el pulgón amarillo del sorgo, Melanaphis zachari. Este pulgón causa serios problemas en el sorgo. Cuando hay sequía, esto es novedad, es noticia. Hay una plaga peligrosa, dicen, de pulgones en maicillo. Cuando estamos en época seca, cuando hay sequía. ¿Por qué razón cuando hay sequía? Porque cuando llueve, estos pulgones, el agua los tira al suelo y ahí se ahoga. Entonces el control natural de estos es las lluvias fuertes. Pero si no llueve, entonces estas hacen su agosto. Así es que, y ya por ahí por noviembre suelen aparecer bastante. En el oroco también hay otro que se llama Aphis neri. Un anaranjadito que está ahí en el oroco aquí, pues si ustedes tienen una loroquera en su casa donde su vecino o algún lugar, de repente ven esto ustedes ahí en los cogollos,
Van a ver unos puntitos anaranjaditos por ahí, entonces se llama Aphis neri. Es el pulgón del loroco. Y en los cítricos encontramos Toxoptera citricida. Este ataca en los cítricos. También puede existir el Aphis espiraceola, también está en los cítricos. Y miren esta increíble gran población que está aquí del Rhophalocifum maedis. Este es el maíz, cubierta prácticamente toda la caña de maíz. Por cierto, aquí están las hormigas, obsérvenlas, ahí andan, pastoreando, cuidándolo. Aquí están. Entonces, el gran detalle es que los pulgones tienen pocos enemigos naturales porque los protegen las hormigas. Y por eso a veces, aparte de eso, si no llueve, entonces eso hace que se disparen. Este es el pulgón del algodón, que puede estar en ese color o puede estar también de este otro color. De ese color moradito o de ese color verde. ¿Qué podemos hacer contra estas plagas? Bueno, en términos biológicos se pueden aplicar parasitoides. Aquí sí hay parasitoides. Hay unas avispitas que los parasitan. Más adelante veremos eso. Se pueden usar depredadores. El depredador por excelencia es Chrysoperla. También está Citronella. Y también se pueden ocupar hongos. Por ejemplo, Verticillium lecani se puede aplicar. Este es Aphidius colemani. ¿Qué está haciendo esta avispita? Vamos a ver quién me dice qué estará haciendo esta avispita con este pulgón aquí. ¿Qué estará haciendo ahí? ¿Quién me dice? Le está inyectando un parásito. Un parásito, será eso que le está inyectando un parásito. Otra opinión. ¿Qué estará haciendo esa avispita a ese pulgón? Ovipositando. Le está colocando los huevos. ¿Y qué va a suceder cuando estos huevos entren aquí a este pulgón? Los huevos se van a alimentar del pulgón. Se van a alimentar del pulgón y no lo va a matar en un día, no, que es una muerte bien lenta. Por eso es que en la naturaleza esta es una forma, de la forma más cruel de morir, por medio del parasitoidismo. Entonces ese es un ejemplo. Esta Aphidius busa, tiene una gran capacidad para localizar sus presas y las encuentra gracias a las sustancias de alarma que secretan las plantas infestadas. Miren qué interesante esto. Miren qué relaciones ecológicas más importantes. Cuando una planta está siendo atacada por estos pulgones, esa planta emite unas sustancias de alarma y esta avispa las detecta, esas sustancias. Entonces la avispa dice, allí hay pulgones. Obviamente, una vez que los ha detectado, entonces va primero con las antenas a palparlos y después los oviposita. Y lo va a hacer si el tamaño es adecuado, también si no está parasitado, porque si ya está parasitado, ya busca mejor otro. Y entonces después le atraviesa el ovipositor, le coloca sus huevos y se va. Una vez que ha sido parasitado un pulgón, queda en forma de momia, así le dicen, queda momificado. Mire cómo queda. Estos son los pulgones parasitados, se inflan. Observe aquí que hay como algo redondito. Esta es una tapadera por donde van a escapar las avispitas, porque de acá lo que salen son avispitas. Porque recuerden que aquí aquí es como se llama, hay huevos hubieron huevos y ahora son larvas que están comiendo el pulgón y se van a convertir en adultos. Entonces por eso esta tapa la han dejado así, para poderla romper y escapar el montón de avispitas que salen de acá. Y las Chrysopelas, que son las que se comen a los pulgones. Incluso aquí se está comiendo a un macho. Si lo vemos con alas, ya dijimos anteriormente que son machos algunos. Aquí se está comiendo hasta un volador, que no alcanzó a volar y lo capturó. Los adultos, ellos comen néctar, polen, melaza. Ellos no son depredadores, solo son las larvas. Las larvas sí son depredadores y son muy activos. También se pueden ocupar hongos entomopatógenos, por ejemplo, Verticillium lecani. Mire, estas son los pulgones, miren, ya le pusieron los hongos y mire cómo se mira. Como control cultural, lo que se recomienda es podar los brotes para poder eliminarlos, todos los pulgones, y cepillarlos, ¿verdad? Un pequeño pincel. Esto se hace más que todo en las casas, ¿verdad? Cuando vos tenés una plantita que le llegaron pulgones, porque fíjate que te vas a poner a hacer esto con 1000 plantas de tomate, no terminar, ¿verdad? Entonces, control mecánico, eliminar malas hierbas, restos de cultivo anterior, restos del cultivo, espera, aquí hay un error. Voy a corregir esto.
Vamos a corregir esto. Bueno, eso ahí había un error. Hay que eliminar los malas hierbas y los restos cultivos de la cosecha anterior y que estén cerca del invernadero. También se pueden usar trampas, ya puede ser amarillas o de otro color, y se les coloca manteca o algo así, o aceite, para que queden atrapados ahí, como la que está ahí. Esto es más que todo para voladores, por ejemplo. También se pueden hacer soluciones para pulgones, que puede ser de aguas jabonosas, que lleva cebolla, ajo, extracto de neem, pelitre también se puede usar. Como control químico se puede usar una serie de productos, pero los que más se usan son los imidacloprid, son los que generalmente más se usan. Pero lo importante es que cuando esté aplicando el producto químico, también tome en cuenta aplicar en el embed de la hoja, porque si no aplica en el embed de la hoja, no le va a dar resultado. Ahora hablaremos sobre las escamas. Bueno, aquí está viendo usted un cítrico que tiene un montón de cositas allí, son escamas. De hecho, algunos en la papaya vieron la vez pasada escamas ahí en el campo, algunos no las conocían, y esas son las famosas escamas. Ahora, el daño que generan va a depender de la extracción de savia que han hecho. Eso significa de que muchas veces podemos encontrar un fruto con escamas aquí, pero internamente está sano. Pero para el mercado, principalmente para el mercado de exportación, no la aceptan. Aquí en El Salvador sí va. No nos preocupamos por esto. La pelamos la naranja y sabemos que adentro va a estar buena. Así que eso no nos va a preocupar. También, por medio de sus secreciones, este insecto puede inocular sustancias tóxicas y ahí sí causa problemas, porque puede causar la muerte de la planta. Y como dice aquí, que en los frutos provoca mal aspecto. Tenemos varias escamas, por ejemplo, Lepidosapis becky, Quinzóphalos aonidium, Ablocaspis tubercularis, en el mango. Estas son en los cítricos, en las piscitri. Estas son unas ramas, cuando las ramas de los cítricos se ponen como que se le ha caído nieve, entonces es una escama que se llama una piscitri. También está Selenáspido. Salud. Sí, no, ya voy a terminar, gracias. Gracias. Bueno, estoy transmitiendo desde la facultad. Bueno, el cóccide, aquí tenemos Coccus viridis, Saizeta coffeae, esta es en café. Entonces, como lo repito, para las escamas, si es en su casa, puede hacer un cepillo o una esponja y raspa las ramitas. Claro, esa esponja o ese cepillo usted en agua jabonosa con detergente y después raspa y la está eliminando. Y aquí tenemos los pseudocóccides, que son los piojos harinosos. Igualmente, cepille las ramas y ahí se van. Y si la infestación es muy grande, arranque las ramas, poda sanitaria. Puede aplicar productos químicos como por ejemplo malatión. Esta es la ortesidae, margaroidae, también son tipos de escamas algodonosas. Y ya lo decía, poda sanitaria de las ramas o las hojas afectadas y cepillado. Y estos son parasitoides de ellos. Esta es una avispita que se llama Aphitis, parasita las escamas. Y hay mariquitas que los depredan, por ejemplo, estos que están aquí, Cecidophilus, Citricola y Rhizobius, Lophantae, estos se comen a esas escamas. Así que si usted tiene escamas, un palito con escamas, y usted ve mariquitas allí, probablemente se estén comiendo las escamas. Entonces no voy a aplicar químico porque va a matar a esos animalitos. Pero si quiere aplicar químico, ahí le doy un listado. Ahí está todo lo que puede usar. Regen, Monarca, etc. Bien, ¿alguna pregunta sobre la clase de este día? Fíjese que hace poco en un palito de naranjo que tengo le salieron unas larvas, pero todas juntas en una sola hoja, pero no sé qué tipo de larva es. Va muy bien. Eso es bien común en los cítricos. Que de repente usted ve ahí un montón de gusanos, ¿verdad? Que la gente le llama gusanos, pero sabemos nosotros que son larvas. Obviamente ahí en un momento hubieron huevitos.
Ahora, esas larvas están allí porque la mamá buscó ese lugar porque quería que se alimentaran sus hijas cuando nacieran. Entonces esas larvas comienzan a masticar el follaje. Yo no sé si después se fijó usted si habían hojas cortadas, hojas comidas ahí, ¿no se vio? No, de hecho le tomé una foto. Si gusta la presento en pantalla. ¿Hace cuánto fue eso? Ya hace la semana pasada. Y no le han comido las hojas. No, solamente están las larvas nomás. En una hoja estaban todas. Qué extraño que no hayan comido las hojas. Mostrémosla, veámosla. Van que algunas hojas se comieron y no se ha fijado. Lo que pasa es que no ha de ser una plaga propia de ese árbol. Mientras él comparte la imagen, les quería decir que mañana van a campo los Agris 1, grupo 1. No les digo los dos Agris porque vamos a ir en el microbús y no sé si se les va a antojar ir a todos y no vamos a caber. Entonces solo va a ir grupo 1. Por favor, lleven agujas grandes. Ya no digo capotera porque las capoteras son bien grandotas. Lleven agujas y lleven tela para que les dije, tela de cortina, porque vamos a coser unos hoyos allá. No sé si pueden observar. Yo no la veo. Yo sí lo Quiero ver. Vamos a ver ahorita, quiero ver yo si la veo. Ahorita me voy a ubicar. Sí, ya la vi. Ah, sí. Ajá. Estos son bien comunes en los cítricos. Sí, estos, ajá. Sí, ajá, estos sí son defoliadores. Son defoliadores, y esto sí, lo que pasa es que usted no se ha fijado ahí, probablemente hay algunas hojas comidas, revise bien. Ahí hubieron un montón de huevos y están juntitos porque acaban de eclosionar, pero después cada quien va a buscar ahí qué onda. Exacto. Bueno, entonces como les repito, para mañana, ¿cómo se llama? Va al grupo 1 de Agris y por favor lleven aguja, lleven hilo cáñamo, le dicen, ¿verdad? Porque vamos a coser allá, no se les va a olvidar llevar agujas algo grandes, unas grandes, e hilo. Y si tienen tela de cortina o tela similar, también llévenlo porque la vamos a ocupar mañana. La vamos a ocupar mañana, no se les va a olvidar. Llévatelo. Quiero ver. Entonces, no se les va a olvidar eso. Estas pruebas son. No pruebas con cualquiera. Pero no pruebas con cualquiera. ¿Ah? Es agua lo que voy a hacer. Va, no, estoy. Ahí pruebas con cualquiera de las llaves. Va. Entonces, les decía de que mañana los Agris necesito que lleven eso. Quiero coser allá las cuestiones. ¿Se comprometen los Agris que me están escuchando? Ingeniero, ¿y la hora de salida a qué horas mañana? 8 de la mañana. Nos vamos a ir ya tarde. No es mucho lo que hay que hacer. No es mucho lo que hay que hacer porque ahora los agros pusieron los tutores y en pita. Eso les quería preguntar a los agros. La pita sobró pita hoy. Sí, sobró un poco. ¿Dónde la pusieron? ¿No recuerdan dónde la pusieron? Ahí están las palas duples. ¿Las que quedaron escondidas o ahí en los cuartos? En el saco blanco quedaron. En el saco blanco. O sea, ¿se la trajeron para los cuartos entonces? Sí, ahí la pusimos. Perfecto. Entonces, los Agris van a empitar lo que alcance, la que sea el primer nivel de ¿cómo se llama? Del chile. Y van a coser. Y van a aplicar mañana también, creo que allá hay un acaricida orgánico, lo van a aplicar en Chile porque tiene ácaros y también van a, ¿cómo se llama? Fertilizar, tanto el chile como el pipián, lo van a fertilizar. Yo creo que al pipián le hizo falta también aporte ahora, mañana, ya los agros hicieron bastante trabajo ahora, andan bien cansados, entonces mañana van a aportar los agris. ¿Y la lana? La lana la vamos a ocupar ya posteriormente de la pita, ya en la próxima semana.
Esas van a ser ya las otras partes de empitado. Para ocupar las pistas que teníamos ahí. Bueno, Ok. Entonces, ojalá que los agris lleven mañana, vale, hagamos una cosa. Los agris que fueron el miércoles pasado son los que creo que nunca habían ido. Y algunos de ellos llevaron tijeras, ya me acordé. Llevaron tijeras, llevaron agujas y llevaron hilo. Vaya, a ellos los invito a que vayan mañana para que lleven ese material, porque necesitamos coser. Y yo creo que ya es bien tarde para que los agris del grupo 1 vayan a buscar ese material y entonces ustedes lo tienen. Si quieren ir, pues vayan y nos colaboran con eso. Si no, pues a la siguiente semana vamos a ver qué hacemos. ¿Estamos claros? sí, mire, le escribieron en el chat. En el chat, vaya, vamos a ver qué nos dicen. Licenciado, faltaron 8 tutores. Ah, correcto. Estos tutores que hacen falta se van a ir a traer la otra semana, Guillermo. Gracias. Me recuerdan, oigan. Me recuerdan que vamos a ir a traer esos 8 tutores, pero a Miramar la otra semana, creo. O si no, ahí les voy a pedir que lo corten ahí en el campo mañana. Vamos a ver cómo hacemos, pero gracias. 8 faltaron para el Chile, tienes razón. Muy bien. A Chalate vamos a traerlo. Ve, habló loco. Hoy no fuiste, va. Patayenca, hoy no fuiste, va. ¿Qué te pasó? Pues estaba jodido la pata. No, hombre, me cayó la pata. ¿La qué? No, hombre, ahora no pude ir. Pues sí, amaneciste más jodido la pata, ¿qué onda? No, hombre, es que tuve que hacer unas cosas. Ah, vaya, pues. Tú faltaste ya. Ahí nos guachamos el otro martes. Vaya, está bueno. Bueno, jóvenes, entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Más preguntas? Bueno, entonces, damos por finalizar. Una pregunta, ¿Cómo? una pregunta con respecto a lo que Mira, les dijo vos la... tenés que ir a campo, boba. Ah, Vos tenés tiempo de no ir a campo, boba. No quiere que ir. yo no puedo, Lick, porque a mí me toca Aplácelo. y como tengo climatología a las 10 no puedo. Bueno, está bueno. Llama casaca, pero está bien. No, Oye, hombre, primero- no, hombre, mire lo que le iba a preguntar si todavía está lo de la otra semana que los iba a enseñar a los loculados de los insectos para la cava entomológica. Ah, muy bien, exacto, vaya, muy bien, la pregunta es esa. Fíjense que esta semana voy con esa actividad con los de entomología, este jueves. Con ustedes, creo que depende de cómo estén los cultivos ahora, es posible que el próximo martes, o no mejor dicho, el miércoles a los agris, allí se van a hacer los 2 grupos, les voy a dar esa charla, el otro miércoles. Y de este martes que viene al otro, va a ser a los agros. Así va a ser el detalle. Así es que el próximo miércoles los agris no irían a campo, vendrían aquí a la facultad, pero yo les voy a avisar, no se preocupen, yo les voy a avisar en el grupo de Facebook. Pero entonces vendrían aquí a la facultad y los agros de este martes que viene al siguiente no van a ir a campo, sino que van a venir aquí a la facultad. ¿Estamos? Estamos. Bueno. Entonces, Sí. oye, Y mira, tenía una duda. ¿Cuántas plagas van a ser lo mínimo y lo máximo? mira, chamaco, ahí depende de ustedes. Si presentan una, así va a ser la nota. Si presentan varias, así va a ser la nota. No sé si me entendés el mensaje. Ya, más o menos. Ya. Está bien. O sea, te dije que le pongas mente. Ahí está. Y vos ni vas acá. Y vos ni vas a campo, vas a estar hablando. Está bueno. Vaya, miren, entonces el consejo para los agros y los agros es de que allá en el campo, cuando vayan, desen una vueltecita por los cultivos y lleven bolsas plásticas o frascos plásticos. Llévenlas. A partir de mañana empiecen a hacer eso. Su bolsita, su frasquito, y allí vayan metiendo insectos que puedan ser plagas, ¿verdad? ¿Saben qué podían hacer? Ah, no, pero con ustedes no tengo práctica el jueves, pero bien, ya deberían de ir viendo cuáles son plagas para irlos recolectando. Por eso me urge darles ya la práctica a ustedes desde cómo montar para que ya lo vayan tomando ya en serio. Miren, no se preocupen por los cultivos, porque los cultivos ya llegamos a la parte más fácil. Ya pasamos lo más complicado, entonces ya va a quedar chance allá
para que nos dediquemos a andar en el banano, en todos los cultivos que hay ahí, para andar recolectando muestras. Es probable que lo hagamos dentro de ya esta semana que viene a la otra, podemos empezar a hacer eso, andar recolectando muestras de plagas allí en los cultivos. Me recuerdan, José. Bueno, jóvenes, más preguntas. Bueno, si no hay más, entonces, Safari, señores, pasen buenas tardes y mañana nos vemos con los de Agris. Mañana nos vemos con los Agris. 8 Ah, pues, horas. Lick, buenas noches. Buenas noches.